Okay. Un poco cortado. Ya estoy bien. Nuevamente, por favor. Un poco cortado todavía. Aún no. Francisco, ¿nos ayudas iniciando, si eres tan amable? Sí, la pregunta es, creo que no me están escuchando, ¿verdad? Justo en este momento se empezó a escuchar bien. Perfecto. Pues sin más preámbulo y perdón por los errores técnicos aquí, queremos dar la bienvenida a todos los aquí participantes, sobre todo a aquellos ciudadanos comprometidos con la mejora de calidad de vida de nuestras ciudades. Estamos muy contentos de contar con la presencia de funcionarios y representantes del ayuntamiento, de las diferentes dependencias, con los medios de comunicación que siempre han sido tan objetivos, tan apoyadores en la búsqueda y la mejora de nuestra sociedad. Asimismo, agradecemos la participación de los estudiantes y de todos aquellos ciudadanos que están, como le dije hace rato, comprometidos con mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Gracias por participar aquí y hacerse este tiempo para enterarse de lo que presentaremos a continuación. Agradezco la presencia de la maestra Rocío Naveja, quien es la presidenta del Observatorio Ciudadano de León, así como de Raúl Calvillo Villalobos, director de Irapuato ¿Cómo vamos?, quienes estarán compartiendo los datos principales de esta presentación. Y queremos agradecer de manera muy especial, destacar y reconocer la participación de nuestro invitado especial, el doctor Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Esta presentación hablaremos del reporte anual de incidencia delictiva de Guanajuato en el 2020. Estaremos hablando y compartiendo los datos de comportamiento de los 15 delitos de alto impacto que se analizan en el Estado. Este análisis se realiza con la metodología de la Red Nacional de Observatorios, de la cual somos parte. Y sin más por el momento, damos inicio a esta presentación, con la cual ratificamos como observadores ciudadanos nuestro compromiso por buscar generar acciones que desencadenen un mejor futuro para los ciudadanos, porque sabemos que juntos, sociedad y gobierno, podremos recuperar la paz en nuestras entidades. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a la maestra Rocío. Muchísimas gracias, licenciado Francisco. Un abrazo enorme, mi gratitud a todos los que están aquí presentes, especialmente a Francisco Rivas, quien hoy nos acompaña. Él es nuestro presidente de los observatorios ciudadanos a nivel nacional, y a nuestros compañeros de observatorios de León, como es el caso del licenciado Francisco Ríos, quien es el coordinador de la Comisión de Seguridad, y al licenciado Raúl Calvillo, director del Observatorio Ciudadano de Irapuato, al igual que la licenciada Mayra Legaspi, que es nuestra directora en el Observatorio Ciudadano León. Gracias, medios, gracias a todos ustedes por siempre estar presentes con nosotros, y a todos y cada uno de quienes nos hacen el favor de acompañarnos, autoridades, ciudadanos interesados y comprometidos por tener una ciudad en donde soñamos estar el día de mañana en escenarios de paz cada día mejor. Y sin duda, bueno, pues hoy nos permitimos hacer presentación de algunos datos que podremos analizar durante este mes, y que a través de ellos estamos determinando 4 puntos que debemos enfatizar.
Uno es el estado comparativo 2019-2020 en relación a las carpetas de investigación. Dos, hablar de la posición que corresponde a Guanajuato en comparativa con a nivel nacional. Tres, ¿qué estatus guarda el estado en comparación con los demás estados en relación a una tasa por cada 100,000 habitantes? Y finalmente saber con puntualidad qué porcentaje aumentó o disminuyó estos indicadores que están basados en la metodología del Observatorio Ciudadano Nacional. Y sin más preámbulos, como bien decía mi amigo Francisco Ríos, hablamos del primer delito, que es el homicidio doloso. En el estado de Guanajuato, las carpetas de investigación en el 2020 fueron 3,378, en comparativa del 2019, donde tuvimos 2,793 carpetas. Si hablamos en una tasa por cada 100,000 habitantes, vemos que en este comparativo, Guanajuato guarda el cuarto lugar a nivel nacional, y esto resalta al conocer lo que está por encima de la media nacional. Pero sobre todo el dato preocupante es que Guanajuato sigue increciendo en el año 2020 con un 20.15% en este delito. La que sigue, por favor. En homicidio culposo, en el año 2020 tuvimos 1,581 carpetas de investigación, logrando una posición segunda en la tabla del ranking nacional, solamente por debajo de Quintana Roo. Esta tasa por cada 100,000 habitantes muestra que tenemos ciertamente un dato favorable, sin embargo, estamos por encima de la media nacional. En este homicidio, a diferencia del homicidio doloso, donde se hace un planteamiento de que en un alto porcentaje homicidio doloso está vinculado con el crimen organizado, el tema del homicidio culposo es un análisis sobre comportamientos de homicidios en los municipios del estado, y aquí posteriormente hablaremos sobre una temática de prevención, porque hablar de homicidios culposos significa homicidios imprudenciales, entre muchos otros elementos, y en donde necesariamente este delito tendremos que poner atención, al igual que el de homicidios dolosos. La que sigue, por favor. En caso de secuestro, se incrementaron las carpetas de investigación de 10 a 12 en comparativa 2020 con el 2019, posicionándonos en el ranking a nivel nacional en el número 27, aún por debajo de la media nacional, que estamos ocupando un lugar aparentemente privilegiado, y en donde sí tuvimos un aumento del 17.40. Quisiera resaltar que hablar de secuestro es un delito en donde mueve mucho a la ciudadanía, es un tema muy sentido, al igual que los delitos anteriores, pero hablar de alguien que se le priva de su libertad, pero que además hay denuncia, es un tema grave que no podemos permitir en nuestro estado. Hablar de secuestro también es hablar de una cifra negra que difícilmente podemos medirla, porque estos temas se maneja mucho la discreción, el temor a tener represalias posteriores, y sin embargo, aún así, tenemos una cifra donde hay denuncia, donde hay una carpeta de investigación y donde hay un incremento de manera importante. Hablamos de vidas. Se existió un recuento de 21 víctimas clasificadas en secuestro extorsivo en el estado en el 2020. La que sigue, por favor. En el caso de extorsión en denuncias, hay una aparente disminución irreal cuando se basa en una carpeta de investigación, que es el dato objetivo. En comparativa con 2019, logramos una disminución del 5.35%, logrando un lugar en el ranking nacional, en la posición 30, por debajo de la tasa nacional. Sin embargo, insistir que estos temas son sentidos y que en Guanajuato no los teníamos, y que cada vez vemos cómo la delincuencia está mutando y está buscando alternativas distintas como fuentes de ingreso,
y la extorsión y el secuestro están siendo un tema importante para ellos. La que sigue, por favor. En robo con violencia, el estado de Guanajuato, en comparativa 2019 comparado con 2020, valga el pleonasmo, se obtuvieron 13,097 carpetas. Esto significa también una disminución en un 12,70%. Y hablando en una tasa por cada 100,000 habitantes, comparándonos en el ranking nacional, tenemos la posición número 7, evidentemente por encima de la media nacional. Aproximadamente durante el 2020, al día se cometieron 35 robos con violencia en el estado de Guanajuato denunciados, que esto vale la pena resaltar, denunciados. Solo denunciados. La que sigue, por favor, roba vehículo. En el roba vehículo también manifestamos, tenemos un dato favorable en carpetas de investigación en comparativa 2019-2020, de 4,538 carpetas, disminuimos a 4,285, representando el 6,20% en esta tendencia de disminución, logrando una posición en el ranking nacional número 22, en este caso por debajo de la media nacional. Durante el 2020, el estado de Guanajuato se robaron aproximadamente 357 vehículos al mes registrados, denunciados y tener en cuenta una carpeta de investigación. En el tema de robo a vehículo, sí vale la pena mencionar que creo que tenemos conocimiento de manera objetiva que es una estadística de las más apegadas a la realidad, en donde la cifra negra es prácticamente nula porque la gran mayoría de los vehículos tienen un seguro y es un mecanismo, la denuncia, para hacer el proceso de recuperación de la unidad. La que sigue, por favor. En relación a robo a casa habitación, en el caso del estado de Guanajuato, las carpetas de investigación en comparativa 2019-2020, se tuvo una disminución de 4,858 a 4,192. Tenemos una posición del 11 en el ranking nacional, logrando un lugar por encima de la media nacional, no obstante la disminución en un 14,28 durante el 2020. Esto se registró más de 11 robos a casa habitación diariamente en el estado de Guanajuato. Hablando de carpeta de investigación, significa que la gente denunció este tema. Y para darle continuidad a las estadísticas, le pido por favor a nuestro amigo Raúl, del director del Observatorio Ciudadano de Irapuato, nos dé continuidad a las estadísticas. Muchas gracias, maestra Rocío. Pues bien, en el caso de robo a negocio, se registraron durante el 2020 un total de 6,299 carpetas de investigación, que como podemos ver en la gráfica, significa una disminución contra el 2019 de un 14,25% en la comparativa de las tasas por cada 100,000 habitantes. Esto nos posicionó en el lugar número 9 a nivel nacional y estamos por encima de la media nacional. Aproximadamente durante el 2020 se registraron 17 carpetas de investigación por día por este delito en el estado de Guanajuato. Siguiente, por favor. En el caso de robo a transeúnte, en primer lugar sabemos que este delito pues tiene un alto grado de cifra negra. El total de carpetas registradas en todo el estado de Guanajuato durante el 2020 fueron 170, que comparadas con las 203 del 2019, significa una disminución en tasa de casi 17%. Esto nos posicionó en el lugar número 29 a nivel nacional, por debajo de la media nacional. Siguiente, por favor. En el tema de violencia familiar, se registraron un total de 10,030. Maestra, si nos apoya continuando con la presentación en lo que Raúl regresa. Hablar de la violencia familiar, este es un dato que vale la pena analizar de fondo
no solamente a través de las cifras, porque es una estadística que impactó seriamente derivada del confinamiento y que se agudizó. En este momento hablamos de una carpeta de investigación que disminuyó en un 10.53%. Hablar de una tasa por cada 100,000 habitantes en comparativa 2019-2020 aparece como una disminución, inclusive la posición de Guanajuato por debajo de la media nacional. Sin embargo, en este tema, valdría la pena posteriormente hacer un análisis de cuáles son esas denuncias que se hicieron al 911, en una denuncia al 089, en donde por temor a ir a poner una carpeta de investigación, no se concretó darle formalidad ante la Fiscalía el tema relevante de la violencia familiar. Y esto se convierte en un tema grave, digno de analizar para las autoridades y, por supuesto, en corresponsabilidad con la ciudadanía. Te cedo el uso del micrófono, Raúl. Muchas gracias. Disculpen un problema técnico en el edificio. Siguiente, por favor. En el tema de violación, tuvimos una apertura de 569 carpetas de investigación durante el 2020, que comparadas con las 686 del 2019, significa una disminución en tasa del 17.57%. Esto nos lleva a posicionar al estado de Guanajuato en el lugar número 23, debajo de la media nacional. 47 carpetas de investigación se abrieron en promedio en un mes por el delito de violación. Siguiente, por favor. En el tema de lesiones dolosas, tuvimos un registro de 11,127 carpetas, que también comparadas con las carpetas del 2019, significaron una disminución de casi el 24%. Esto nos llegó a posicionar, a pesar de esta disminución, en el ranking de tasa por cada 100,000 habitantes, en el cuarto lugar de las 32 entidades analizadas. Un aproximado de 30 carpetas de investigación por delito de lesiones dolosas se registraron durante el 2020 diariamente. Siguiente, por favor. En el tema de narcomenudeo, tuvimos un registro de 14,932 carpetas. Este es uno de los delitos que registraron alza en la comparativa con el 2019. Este aumento en tasa fue aproximadamente del 57.13% y nos llevó a posicionar al estado de Guanajuato en el lugar número 3 y estamos por encima de la media nacional. En promedio, cada día se registraron 40 carpetas de investigación por este delito en el estado de Guanajuato durante el 2020. Siguiente, por favor. En el delito de trata de personas, en todo el estado de Guanajuato se registraron 3 carpetas de investigación durante el 2020. En el 2019 se registraron 4 carpetas de investigación, lo cual indica una disminución en tasa del 23.88% y nos posicionó también en el lugar número 28 a nivel nacional, debajo de la media nacional. La cifra negra en el caso de víctimas de trata de personas es superior al 99%, lo que quiere decir que por cada caso que se denuncia, hay 99 casos que no se denunciaron. Y esto, pues bueno, lo informó en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Siguiente, por favor. En robo a transporte, otro de los delitos que no cuentan con carpetas de investigación abiertas en el estado de Guanajuato es robo a transporte público. Y pues bueno, el alto grado de cifra negra se hace presente en este delito, posicionándonos en el lugar número 31, debajo de la media nacional. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los municipios del corredor de Guanajuato, el corredor industrial Bajío, podemos resumir que del homicidio doloso hubo aumento en 4 municipios: Celaya, Guanajuato, León y Salamanca, siendo Celaya el que mayor incremento tuvo en un 139.26%. En el tema de homicidio culposo, tuvimos aumento en 4 municipios de los 7 analizados: en Guanajuato, en Irapuato, en Salamanca y en Silao, siendo Guanajuato capital el municipio que tuvo mayor aumento con un 24.14%. En el tema de robo con violencia, hubo aumento en 2 municipios de estos 7 analizados, que fue Salamanca y León,
siendo Salamanca el que mayor incremento tuvo de un 15.76%. En el caso de robo a vehículo, tuvimos aumento en 2 municipios, también Salamanca y Silao fueron los municipios en los que aumentó este delito, siendo Salamanca el que mayor incremento tuvo en un 46.68%. En el tema de robo a casa habitación, los 7 municipios monitoreados reflejaron cifras a la baja. En el caso de robo a negocio, solamente tuvimos aumento en uno de los 7 municipios analizados, que fue Silao, con un incremento de 33.60%. Y en narcomenudeo tuvimos aumento en 5 municipios, Celaya, Guanajuato, León, Salamanca y Silao, siendo este último el que tuvo mayor incremento en un 117.86%. Siguiente, por favor. Como conclusión a esta presentación, tenemos que 3 delitos reflejaron un alza en el 2020 respecto a la incidencia ocurrida en el 2019. ¿Cuáles son esos 3 delitos? Homicidio doloso, con un aumento del 20.15%, secuestro, con un aumento del 17.40%, y narcomenudeo, con el mayor aumento, al incrementarse en un 57.13%. También cabe resaltar que en 7 delitos, Guanajuato se posiciona por encima de la media nacional conforme la tasa por cada 100,000 habitantes, resaltando el segundo lugar que ocupamos en homicidio culposo, la posición número 3 en narcomenudeo, el cuarto lugar por homicidio doloso y feminicidio, y también el cuarto lugar en lesiones dolosas. Bajo esta perspectiva, Guanajuato sigue enfrentando como problemáticas prioritarias en temas de seguridad la contención de homicidio doloso y la atención al narcomenudeo, considerando la imperiosa necesidad de estrategias conjuntas en los 3 niveles de gobierno. Es todo. Cedemos la palabra al doctor Francisco para que nos acompañe con sus comentarios. Rocío, Raúl y compañeros de los observatorios, como siempre quiero empezar felicitándolos por el gran trabajo que hacen. Es de suma importancia que como ciudadanos demos a conocer a la mayor parte de la opinión pública qué está aconteciendo. Lamentablemente, a veces la información no le llega a todas las personas, por lo tanto el trabajo que ustedes hacen, no solo de decir números, sino explicar qué significan, es sumamente relevante. Los quiero verdaderamente felicitar por el gran trabajo y la manera en la que han venido haciéndolo con esa constancia y con ese ahínco. De igual manera, saludo a quienes están conectados el día de hoy, a los medios de comunicación, a los ciudadanos. Gracias por acompañarnos. Ustedes son esa caja de resonancia que necesitamos precisamente para dar a conocer qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en nuestra entidad, qué está pasando en nuestras ciudades. Y dicho eso, uno de los aspectos relevantes es que precisamente pues estamos en un contexto absolutamente atípico. Por un lado, estamos viviendo una pandemia y este es el ejemplo más claro y evidente. En otros momentos hubiéramos estado juntos en un salón con ustedes presencialmente. Hoy lo hacemos a distancia, pero no solo eso. O sea, es evidente que la pandemia vino a modificar una serie de aspectos cotidianos de la vida. Y en ese sentido, la pandemia fue un elixir bondadoso para el aumento de los delitos comunes a nivel nacional. No se puede obviar que el año pasado una serie de delitos bajaron gracias a que la gente no estuvo en las calles. Sería impensable que pensar que a nivel nacional, cuando vemos el agregado, hay disminuciones acentuadas que van entre el 10 y el 30% de los delitos, si no dependiese precisamente del hecho de que no había gente en las calles. Es difícil robarle a alguien que está guardado en su casa, es difícil secuestrar a alguien que está guardado en su casa, es difícil extorsionar a alguien que está en su casa. Y pese a todo ello, lo que estamos viendo es que Guanajuato tiene y sigue teniendo un problema de delincuencia organizada. Por eso, en Guanajuato, algunos delitos que disminuyeron a nivel nacional aumentaron. Por eso, aún con la pandemia, en donde los delitos comunes disminuyeron, en Guanajuato tenemos un incremento.
Por eso, cuando volteamos a ver que por cada caso, o sea, es decir, por cada carpeta de investigación de homicidio, corresponde 1.5% de víctimas, lo que estamos hablando es de homicidios relacionados con delincuencia organizada. Y aquí, como decía Raúl en sus últimas conclusiones, no puede haber una estrategia exitosa si no hay una colaboración profunda entre la federación, las entidades, no la entidad, no solo Guanajuato, las entidades y los municipios. Y aquí, pues, lamentamos decir que este año es el primer año en el que el Fortasec desapareció. Si algo necesitamos es construir desde lo local. O sea, la estrategia tiene que bajar de arriba de la federación hacia los municipios, pero tiene que ser construida pensando en las realidades locales. Porque si bien Guanajuato tiene una penetración de delincuencia organizada importante, lo que vive León no es lo que vive Celaya. Y si no se tienen en consideración esas características particulares del delito, de poco sirve que sigamos insistiendo. Y eso significa construir las células principales que responden a los problemas que vivimos los ciudadanos. Estamos hablando de las policías municipales, de las policías estatales, de las fiscalías. Yo lo he dicho y me sostengo en lo que digo. Guanajuato cuenta probablemente con la mejor o con una de las mejores 3 fiscalías del país en términos de capacitación, de tecnología, procesos. Y eso no ha logrado impactar en beneficio de los ciudadanos, no ha logrado mejorar, porque hay otras partes que se siguen perdiendo. Los municipios siguen dependiendo de los estados y el estado, la verdad es que lleva años abandonado por la federación. El trabajo que ha hecho la federación en el estado es incipiente, lo que requiere Guanajuato es mucho más trabajo, es mucha más inteligencia, es mucho más recursos y eso pues es algo que lamentablemente hoy no veremos. Si durante el sexenio de Calderón México gastó apenas un 1.2% del Producto Interno Bruto, en el sexenio de Peña estamos hablando de un 1%. Hoy en el actual sexenio tenemos un promedio del 0.8%. De hecho, en 2 semanas vamos a estar presentando la actualización al estudio de gasto en seguridad para desmembrar con detalle cómo está gastando el Estado mexicano en materia de seguridad. Pero es mínimo lo que gastamos y no se puede pensar que con poco gasto se logra, y aparte gastarlo mal, pero con poco gasto no se puede mejorar. Hay que pensar que los países de la OCDE que no tienen el problema de violencia que tenemos nosotros gastan más del 3%. Que un país que vive un proceso de complejo de violencia común y de violencia relacionada con la delincuencia organizada como es Colombia gasta un 5%. No se puede resolver un problema si se está poquiteando. Y aquí lo que estamos haciendo es dejar a los ciudadanos en la situación más complicada, porque lo dijo Rocío muchas veces y con justa razón. Esos datos no son números nada más, son vidas, son familias, son desarrollo, es proceso, es progreso. Y aquí lo que estamos viendo es que el abandono en materia de seguridad, la falta de estrategia, la falta de colaboración, la politización de las decisiones de seguridad están llevando a la pérdida de vidas, están inhibiendo el desarrollo económico, el desarrollo social y no se compensa a través de dádivas directas del Estado en programas que son, la verdad, electoreros. Hago un llamado a las autoridades estatales. Necesitan empezar ustedes a recaudar y eso es, pues, por demás políticamente poco redituable porque un gobierno que aumenta impuestos es un gobierno que no gusta, pero hay que establecer mecanismos para que se pueda crecer la capacidad de gasto en el Estado. Y como la Federación ya demostró que no tiene interés en invertir en seguridad, pues le toca al Estado hacer lo propio y resolver esas asimetrías entre municipios para poder generar condiciones a un estado tan próspero, a un estado tan bonito, a un estado culturalmente rico, al estado con la mayor cantidad de ciudades desarrolladas del país, pues hay que invertirle. Entonces, la estrategia nos debe decir qué necesitamos
y ahí es donde el gasto tiene que ser un gasto equivalente a lo que necesita el Estado. De nuevo, felicitar a los observatorios, al trabajo que hacen, recordarles que estamos con ustedes. En próximos días estamos por arrancar en Guanajuato un trabajo muy importante que ya llevamos a cabo en la Ciudad de México. Por más de un año acompañamos la estrategia de reducción de homicidios y dio resultado de la autoridad capitalina. ¿Qué hicimos? Fue trabajar de la mano con la Embajada Francesa, con la cooperación franco-alemana y el observatorio para capacitar, para poder resolver problemas de construcción de carpetas de investigación, de capacidades de investigación, para subsanar tecnología, para generar mejores condiciones incluso de sensibilidad del Ministerio Público con los ciudadanos. Y es así que después de un año aumentó el número de detenciones y por lo tanto también de sentencias condenatorias de personas a partir de investigaciones, no solamente a partir de tomar en flagrancia a un delincuente, sino precisamente de detonar una investigación capaz de darle acceso a la justicia a las personas. Y eso lo vamos a llevar a cabo en Guanajuato y Oaxaca. ¿Por qué solo en esos dos estados? Porque son los estados que nos abrieron las puertas y que están dispuestos a la transparencia y rendición de cuentas. Y eso también lo queremos reconocer. Quedamos a sus órdenes en el Observatorio Nacional Ciudadano y pronto estaremos acompañándolos en otras actividades también relacionadas con seguridad y justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Te agradecemos tu extraordinaria intervención, pero sobre todo tu preocupación por nuestro Estado, porque has sido muy enfático en poner toda la estructura del Observatorio Ciudadano Nacional para apoyarnos en los análisis, en el apoyo de las investigaciones, porque finalmente esto lo que puede redundar y la manera de incidir de un observatorio es llegar a la conciencia de los ciudadanos, pero sobre todo a la responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y para ello tenemos algunas preguntas para ti que tenemos de la prensa, si nos ayudas y si eres tan amable. La primera, preguntan al doctor Rivas: desde finales del 2020, en distintos puntos del estado se han encontrado fosas con restos humanos. Desde su perspectiva, ¿qué factores propiciaron este fenómeno? Y dos, si puede explicar si la omisión de la Fiscalía de ¿se puede explicar si la omisión de la Fiscalía de Guanajuato y demás autoridades locales? Son dos preguntas. A ver, no puede existir una fosa clandestina en donde hay un pobre control del territorio. ¿Por qué? Porque si hay un control radical de cómo está nuestro territorio, nuestra entidad, nuestro municipio, pues difícilmente puede haber alguien que se da la tarea de privar de la vida a una persona y aparte generar una fosa clandestina. Ahí creo que lo primero que tiene que hacer la autoridad local, y no estoy hablando solo de la Fiscalía, no estoy hablando solo de la Secretaría de Seguridad, tiene que ver con muchas otras cosas, con desarrollo urbano, tiene que ver con temas de gobernanza y de gobernabilidad. Tienen que trabajar de la mano porque precisamente quiere decir que hay una parte del territorio que no controla la autoridad y que lo controlan los delincuentes. El fenómeno de las desapariciones es un fenómeno terrible que ha acontecido en nuestro país y tiene de nuevo que ver con la delincuencia organizada. Es poco común que un delincuente de bajo perfil priva de la vida a una persona y la desaparece y va y la entierra en un terreno baldío pues como se suele decir, la pozolea, la cocina, es decir, desaparecen los restos a través de procesos. Eso es muy poco común. Esto es una tarea que hacen la delincuencia organizada. Y de nuevo, pues esto quiere decir que la delincuencia organizada en el Estado está teniendo una penetración terrible, que el Estado no va a poder solo. Necesita, un trabajo con otras entidades, porque toda el área, toda la zona es una zona que ha venido calentándose. Incluso, por ejemplo, entidades como Querétaro, que son entre las más seguras del país, ha tenido brotes de violencia en zonas específicas de la entidad y eso es por su cercanía incluso con Guanajuato. Entonces, aquí es importante que trabajen en conjunto las autoridades y que trabajen con
el gobierno federal, porque la verdad es que la delincuencia organizada, el único que tiene los recursos y la capacidad para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza es la federación, o por lo menos que debería tenerlos. Fernando Velázquez de Noticieros en Línea pregunta, ¿a qué atribuyen el incremento exponencial en las carpetas por narcomenudeo? ¿Hay un combate más eficaz de ese delito o hay más droga circulando en la entidad? Son tres cosas ahí. No solo, hay una tercera opción también que tiene que ver con el registro de este delito. El narcomenudeo, como sabemos, es un delito que surgió a partir del gobierno de Calderón para compartir la responsabilidad en el combate a el fenómeno de los delitos contra la salud y trasladarlo en parte a las entidades. La verdad es que cuando vemos carpetas por narcomenudeo, rara vez podemos definir, primero, si estamos hablando de usuarios que tienen una cantidad encima de sí superior a la permitida por la ley o tolerada por la ley. No sabemos si efectivamente es un dealer de los pequeños que venden en un lugar, o si estamos hablando de una cocina de drogas, o si estamos hablando de un proceso mucho más amplio. Entonces, creo que este año hubo un ejercicio un poco mayor por combatir el fenómeno. Hay datos que apuntan a que hacia el final del año en un aumento por decomisos y otro tipo de acciones. Pero por otro lado, yo sí creo que tenemos mucha más droga en el país y estamos registrando mejor. Los estados están dando a conocer más información sobre este delito. Hay que recordar que este delito antes de 2015 no era público y que precisamente gracias al trabajo de los observatorios, de la Red Nacional de Observatorios, logramos el acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que hoy tuviésemos información sobre trata de personas, feminicidio, narcomenudeo, entre otros delitos que antes no eran públicos. Desde noviembre se refleja un leve decremento en los homicidios dolosos en el estado de Guanajuato, pero en León ese indicador se mantiene en crecimiento. ¿Qué hipótesis podría explicar eso? Ahí yo creo, Rocío, que tu participación es muy importante, pero hay que recordar, generalmente diciembre es un mes en donde aumenta la violencia. Este año fue atípico precisamente por la pandemia. O sea, si volteamos a ver, este es el primer diciembre en donde hubo una ligera reducción de homicidios comparado con los periodos, en términos de meses, en periodos anteriores. Digamos, en una secuencia comparado con lo anterior es donde vemos que tuvo un comportamiento atípico que obedeció a la pandemia. Pero yo invitaría al Observatorio de León que dé su análisis, por favor. Sí, gracias. Bueno, de acuerdo a esta tendencia, nosotros hemos analizado que también se ha diversificado la inercia de la incidencia delictiva y no tenemos en este momento un elemento contundente para afirmar cuáles son los factores que impactaron en esa disminución. Lo cierto es que el cúmulo de la incidencia delictiva en homicidios dolosos va creciendo y que somos 3 de los municipios con mayor incremento en este dato a nivel estatal. En breve haremos un análisis y lo compartiremos para tener datos mucho más contundentes en relación al decremento en noviembre, pero sí la evolución que hemos tenido en el 2020 también es importante. Tenemos más preguntas también me dicen, para el presidente del Observatorio Ciudadano Nacional. ¿Cuál va a ser el llamado de los observatorios ante escenarios delictivos para el estado de Guanajuato? ¿Cómo se encuentra la relación de los observatorios con gobiernos del estado? Creo que aquí puede opinar tanto Francisco Rivas, si nos hace el favor, como Raúl y una servidora. Bueno, desde el punto de vista del Observatorio Nacional Ciudadano, Guanajuato ha sido uno de los estados que más apertura nos ha dado y que ha ayudado a otras entidades a partir precisamente de un proceso que tuvimos para identificar qué sucede después de una denuncia.
Con fondos de la Embajada de Estados Unidos estuvimos trabajando precisamente para identificar los procesos de 19 fiscalías del país. Y les puedo decir que en ese sentido, pues Guanajuato, por eso cuando les digo que tiene una de las mejores fiscalías es porque nosotros trabajamos con 26 fiscalías y conocemos los procesos, la tecnología, el número de personas, el equipamiento, etcétera, etcétera, la capacitación que llevan a cabo. Y en ese sentido, eso no quiere decir que tenga Guanajuato una fiscalía perfecta, simple y sencillamente que tiene mejor comparada con el resto del país. Y en ese sentido, pues Guanajuato ha sido un estado generoso que ha compartido metodología y tecnología con otras entidades. Nosotros llevamos a cabo un ejercicio que estamos por iniciar y repetir, denominado por un México Seguro, que es lo que buscamos es conocer qué es lo que plantean los candidatos para combatir precisamente los problemas de seguridad y justicia. En 2018 llevamos a cabo este ejercicio con los 55 candidatos a ejecutivo, federal y estatal, es decir, los 4 candidatos a la presidencia y 51 candidatos a las 9 gubernaturas que estuvieron en juego. Y les puedo decir que, por ejemplo, de solo 7 candidatos de los 55 entregaron completo el documento. Entre ellos fue el actual gobernador de Guanajuato. Y a partir de ahí, pues hemos detonado una serie de colaboraciones específicas. La verdad es que el Estado es uno de los estados con los que mejor podemos trabajar y les digo, nosotros no aceptamos un peso. Yo no dejo que me paguen ni un boleto de avión, ni una estancia de hotel, ni una comidita, ni un desayunito, ni un nada. Y en ese sentido, no todas las entidades se suman a colaborar incluso cuando les estás donando. En este 2021 vamos a repetir el ejercicio haciendo un corte de caja con esos 9 gobernadores que ingresaron en 2018, con las principales áreas metropolitanas del país, es decir, con los alcaldes que van a competir, los candidatos a alcaldes que van a competir, y con las 15 gubernaturas que están en juego en este 2021. En resumen, la colaboración que hemos tenido ha sido una colaboración verdaderamente de primer nivel. Dice, para el doctor Rivas, entrega el segundo informe de gobierno de la Fiscalía de Guanajuato hoy. ¿Qué podríamos esperar en dicho informe y cuáles deficiencias se perciben en la Fiscalía? A ver, la primera deficiencia que todas las fiscalías del país tienen, y ahí incluso Guanajuato no es una excepción, es el número de personas. La verdad es que en México tenemos un sistema que no favorece la investigación. Entre muchos nosotros hemos planteado la transformación institucional para que la relación de investigación de delitos recaiga también en las policías locales. ¿Por qué? Porque hoy en México, en promedio, un Ministerio Público tiene a su cargo 250 carpetas de investigación. Todos podemos entender que 250 casos que investigar, pues no da la vida, o sea, tendría uno que resolver prácticamente uno por día. Entonces, no es posible que pensemos que hay mejoras si tenemos un número acotado. Necesitamos recurrir a otro tipo de estrategias, dado que los recursos presupuestales siempre son insuficientes. Yo creo que la Fiscalía sí debe hacer un reconocimiento al aumento de la violencia. Es importante que la Fiscalía reconozca sus deficiencias en términos precisamente de ese control territorial del que nos hablaban hace rato con relación a las fosas clandestinas que han crecido en la entidad. Reconocer que Guanajuato en pocos años pasó de ser uno de los estados más seguros a uno de los estados más violentos del país. Eso no quiere decir que no estén trabajando, pero les puedo asegurar que este trabajo que vamos a hacer en materia de homicidio doloso sí ayuda, porque hay una fractura en las instituciones en donde generalmente la policía de investigación, los peritos y los ministerios públicos no trabajan en conjunto, no dialogan en conjunto. Las áreas en nuestra administración pública a nivel nacional hay un colapso de confianza entre las varias áreas. Entonces,
pues yo tengo mi investigación y no la comparto con nadie. También hay otros aspectos que no dependen de las autoridades de procuración de justicia o de seguridad. En este momento estamos trabajando con los senadores de oposición, porque de nuevo son los que nos abrieron la puerta, en una transformación institucional, una legislativa, perdón, con relación al Código de Procedimientos Penales. En México, cuando un delincuente se detiene por un error en el diseño del Código de Procedimientos Penales, no podemos tomar sus huellas dactilares a menos que el delincuente lo autorice. Si el delincuente no lo autoriza, o el presunto delincuente o el imputado no lo autoriza, debemos recurrir a un juez de control, es decir, a las unidades de medidas cautelares, que en nuestro país están absolutamente colapsadas, tampoco tienen el personal y las capacidades para analizar caso por caso. Entonces, un delincuente que yo detengo hoy a mí me pueden encontrar robando un carro y yo digo que soy Raúl Calvillo y pues alégame que no soy Raúl Calvillo. Y mañana me detienen robando una casa y como soy primo delincuente, pues me sueltan hoy mismo. Mañana me agarran robando una casa y digo que soy Francisco Ríos y pues también me sueltan porque soy primo delincuente y no me pueden comprobar que soy la misma persona. Entonces, ese es un trabajo que estamos haciendo de la mano con los senadores de oposición, precisamente porque también ahí podemos ayudar a que las detenciones, que las investigaciones puedan funcionar mejor. Muchísimas gracias, Francisco. Y aquí también cabe resaltar algo importante. Guanajuato tuvo 122.870 carpetas de investigación, que más o menos nos dan 336 carpetas diarias. Yo recuerdo en los compromisos por Guanajuato, en ese momento candidato, hoy gobernador, nuestro ejecutivo hablaba de fortalecer el cuerpo de los investigadores, de los ministerios públicos, en aras de ser mucho más efectivos y eficientes en la respuesta a este tipo de denuncias, porque entonces luego se concibe y se tiene la percepción de que la Fiscalía no atiende la denuncia y entonces esto genera una sensación también de poca confianza de hacer la denuncia. Hoy necesitamos, no obstante este número de carpetas, fortalecer la denuncia, ir disminuyendo los índices de la cifra negra, fortalecer la confianza hacia las autoridades, pero también, como tú lo mencionabas, cómo buscar, Francisco, mayor estrategia, una estrategia de mayores recursos en aras de fortalecer el sistema de procuración e impartición de justicia. Y en ese también ahí tenemos otra pregunta para ti, donde nos dicen, dice, mi pregunta va en el sentido de la desaparición a partir de este año del presupuesto asignado al Fortasec, que tú lo mencionaste. ¿Cómo se estarán subsanando los municipios con esta pérdida de recursos? Si tú ves alguna estrategia en marcha y solamente si es cuestión de dinero o también hay un factor de voluntades que incide en este fenómeno. A ver, en México tenemos un problema de gasto principalmente porque a partir de una democracia mucho más activa, a partir de procesos que son mucho más reales, no hay una garantía que el actual gobernante y el actual partido va a ser el mismo que gobierne en otro periodo. Eso ha llevado en los últimos 20 años a que México empeore sustancialmente la planeación de todo tipo de decisiones de gasto público. Desde una carretera hasta un aeropuerto, tomemos el caso federal, pues entonces si el proyecto no sale en el sexenio, hay poca probabilidad que vea madurarse. En México, por ejemplo, en temas de policía, hemos tenido, ya vamos por 3 modelos de policía. Los 3 han sido buenos. Hubo un modelo de policía desarrollado a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública con Calderón. Hubo uno desarrollado con Peña. Hay uno hoy de justicia cívica desarrollado con este gobierno que es muy bueno. Pero pues no está acompañado de los pesos y centavos que se requiere para capacitar a las policías. Tenemos un problema de comprensión de lectura con nuestras policías. Y si tengo un problema de comprensión de lectura, tengo un problema de comprensión de la realidad. Necesitamos capacitarlas a veces hasta en lo básico, porque en México ser policía no es una profesión honrosa, no es algo que yo desee, no es aspiracional.
necesitamos construir una profesión policial que sí sea aspiracional, que la gente se sienta orgullosa. Y ahí también nosotros debemos ayudar, porque si todas las veces que yo me refiero a los policías digo que todos son ineptos y corruptos, pues no funciona. Necesitamos darles espacio, esa relevancia a las policías. Ahora, ¿qué están haciendo los estados para subsanar? No están haciendo nada. La verdad es que yo no he visto una estrategia o no conozco una estrategia. Si la hay y la están implementando, pues me disculpo con quien la desarrolló porque yo no la conozco. Lo que sé es que el gobierno federal le dio de un plumazo y sin razón alguna, porque ellos mismos desarrollaron el modelo de policía que se debería estar hoy implementando y que requiere de los recursos a través de Fortaseg. Y la verdad es que no veo que alguien esté subsanando esas deficiencias. Entre otras cosas, de nuevo, eran recursos sumamente acotados. Nosotros, ¿qué podemos hacer como observatorio? Yo en este momento, Rocío, Raúl, ayúdenos, medios de comunicación, ayúdenos. En el observatorio trabajamos de la mano con USAID, con la Embajada de Estados Unidos, para desarrollar un sistema de policía orientada a la solución de problemas que va absolutamente en línea con el modelo federal. Y lo que hacemos es, podemos donarles la tecnología para capacitar y capacitarles gratuitamente a los municipios que decidan sumarse. En este momento lo ofrecemos como observatorio. Es un trabajo que hemos llevado a cabo en 19 municipios con buenos resultados. Y si los alcaldes están dispuestos y tienen la apertura, en este momento se los ofrezco, les va a costar 0 pesos con 0 centavos porque nosotros tenemos la plataforma, vamos a capacitar y como les dije, no necesito ni boletos de avión, ni cafecitos, ni comiditas, ni nada. Todo es donado. Entonces, desde nuestra parte hay una disponibilidad porque sí, las policías municipales van a verse en seria dificultad de operación y peor aún de crecimiento. Si yo hoy tengo un policía que detecto como posiblemente corrupto o inepto, y lo doy de baja, no voy a tener la manera de formar a un policía nuevo que lo sustituya. De ese tamaño es el problema. Importante esta invitación y te lo agradecemos, porque justamente esta ha sido una apuesta desde la ciudadanía, del gremio empresarial, de los observatorios ciudadanos, hablar del fortalecimiento de la estructura policial, porque nosotros como León tenemos metas de incrementar números. El número es muy importante, pero mucho más importante es hablar del proyecto de vida y el punto de partida es el fortalecimiento de esta formación de dogma, de valores, de estructura, de conocimiento. Como tú bien lo dices, desde lo más básico, hablar desde los valores de la ética hasta lograr una estructura de una policía sólida, pero con un referente que sea, pues que seamos un referente a nivel nacional. También creo que eso se suma a que nos daría la mayor confianza a los ciudadanos para fortalecer la denuncia, que creo que también este es un tema, esta es una deuda ciudadana donde debemos de trabajar arduamente y creo que los observatorios podemos hacer ahí un ejercicio junto contigo y esto llevará de la mano pues el fortalecimiento de las fiscalías, que como bien lo señalas, sí tenemos la fortuna de tener una de las mejores del país. Sin embargo, todavía los resultados parecieran ser incipientes o requerimos resultados más contundentes derivado de la magnitud del problema que tenemos hoy en Guanajuato. Y lo que urge y que necesitamos ver y que ya empezamos a ver desde la semana pasada, gracias al esfuerzo del gobernador de acercarse con las autoridades federales, de cómo construir esta coordinación de los 3 órdenes de gobierno, que es menester para atender delitos del fuero federal, generar un recurso mutuo para poder erradicar, y si no erradicar, por lo menos contener esta incidencia delictiva que nos aqueja y que no le vemos los ciudadanos de a pie por dónde, y que creo que el 2021 sería una gran oportunidad para el Estado, los municipios y la Federación, a pesar de la falta de recursos. E insistiría mi gratitud por este ofrecimiento que haces para los municipios guanajuatenses. No sé, parece que ya no tenemos preguntas. No sé si hay algo que deseen cerrar. Francisco Ríos, si eres tan amable para cerrar y al último le damos la palabra a Francisco Rivas para que nos cierre. Tu mute.
No te escuchamos. El micrófono está cerrado. Perdón, ¿ya me escuchan? Ya. Bueno, después de esta presentación, creo que como sociedad lo que nos toca es tomar la parte de responsabilidad que tenemos y cualquiera de nosotros diría, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer y recomendamos es tener y tomar siempre las mayores precauciones posibles en cualquiera de los ámbitos en que estemos moviéndonos. Yo quiero nuevamente agradecer a todos los asistentes a esta presentación, en especial a Francisco Rivas, a Raúl y a Rocío por su atenta participación y sobre todo su interesante presentación. Sin más, por el momento creo que es momento para todos de decirnos adiós y hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Les comparto que no pudo entrar el Procurador de Derechos Humanos, el licenciado Vicente Esqueda Méndez, pero nos está escuchando en Face, mandó un mensaje, nos los estoy escuchando, es muy interesante lo que estoy ahora viendo y escuchando, gracias. Y cerramos también con Raúl Calvillo para darle al último la palabra a nuestro invitado especial, Francisco Rivas. Muchas gracias a todos los que se unieron a la transmisión, a la maestra Rocío, a Francisco Rivas, a Francisco Ríos, a Mayra, a todo el equipo del Observatorio Nacional que nos está apoyando para que esta transmisión salga en Facebook y pueda llegar a más personas. Y bueno, agradecerles todo el apoyo que hemos tenido por parte de la Red Nacional de Observatorios. Es un orgullo estar en esta red nacional. Adelante, Francisco. Pues no me queda de nuevo más que reconocer el trabajo de los observatorios en Guanajuato que han hecho verdaderamente un excelente trabajo. Al Guanajuato me gustaría cerrar con una nota de esperanza. Yo creo que el trabajo de los observatorios es la muestra que los ciudadanos podemos hacer algo, que no somos solo espectadores de un problema, somos actores. Y somos actores de un problema que parte desde decir no a lo ilegal, porque lo ilegal a veces parece fácil y cómodo. Pensemos en el tema, por ejemplo, de la piratería. Sabemos que hoy hay muchos mexicanos preocupados por la salud y están haciendo un consumo de incluso vacunas, a pesar de que se ha dicho y se ha repetido que las vacunas no están en venta, poniendo en riesgo su vida, pero aparte nutriendo de recursos a la delincuencia organizada. No olvidemos que un hecho tan sencillo como es la piratería sirve para que los delincuentes tengan armas y dinero para poder efectuar otros delitos. La piratería es el tercer recurso o tercer negocio criminal para la delincuencia organizada. Y desde ahí yo puedo empezar a actuar. Participen, den a conocer esta información y solo así podemos ayudar a que el Estado regrese a ser el Estado pacífico, ese Estado de cultura, ese Estado de desarrollo, verdaderamente uno de los estados con el mejor y mayor desarrollo del país, envidiable bajo muchos puntos de vista. Hay que aprovecharlo, hay que crecer, ahí hay que crecer para bien. Trabajemos juntos en el observatorio, seguimos ofreciéndole a nuestras autoridades una serie de mecanismos y apoyo que van en temas de desaparecidos, que van en temas de antisecuestro, que van en temas de extorsión, que van en temas de capacitación de ministerios públicos y policías para el Estado, para los municipios, en detección de factores de riesgo, en estudios sobre infancia. Lo hacemos porque queremos ayudar, porque nos interesa en el observatorio que México sea un país seguro y pacífico. Y si un estado está en crisis, aunque tengamos a 31, que en este momento es al contrario, a duras penas tenemos uno medio en paz y los demás 31 en crisis, pero aun cuando lleguemos a tener 31 entidades pacíficas y uno en problemas, todos los mexicanos vamos a estar en problemas. Entonces trabajemos juntos y desde el Observatorio Nacional Ciudadano estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Rocío, Raúl, Francisco, los saludo y los mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo desde Guanajuato. Feliz fin de semana, aún siendo jueves. Que estén muy bien y reconocimiento a Mayra y a Irazú del equipo del Observatorio Ciudadano de León. Muchas gracias a todos. Gracias a todas y a todos. Gracias, Francisco Ríos. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Buen día.